Bien, el día de hoy vamos a hablar de los huesos del viscerocráneo o huesos de la cara, los cuales se encuentran situados en la parte anterior e inferior de la cabeza, como podemos ver aquí. Va a estar dividido en dos porciones, el esqueleto facial, el viscerocráneo y la mandíbula, ¿sí? Vemos que a esto lo vamos a denominar macizo facial y la mandíbula. Cabe señalar que la mandíbula es el único hueso del cráneo que tiene movilidad. Entonces, el viscerocráneo o huesos de la cara va a estar conformado por 14 huesos, de los cuales 6 son pares. Vamos a ver huesos nasales, huesos pares, lagrimal, también llamado unguis, es hueso par, maxilar, hueso par, cigomático, hueso par, cornete inferior, hueso par y palatinos, huesos pares también. Los huesos impares serían vomer y sería también la mandíbula. Vamos a comenzar a describir cada uno de estos huesos. Vamos a comenzar con el hueso nasal. Vamos a comenzar a describir los huesos que componen el macizo facial y comenzaríamos con el hueso nasal. ¿Sí? Este es un hueso par que lo vamos a encontrar en la parte anterosuperior de la nariz, articula superiormente con el hueso frontal por medio de la sutura frontonasal, articula medialmente con su homólogo, que sería el otro hueso nasal, articula lateralmente con la apófisis maxilar y articula inferiormente por medio del cartílago de la nariz. Este es un hueso pequeño, un hueso plano, el cual va a estar constituido principalmente por tejido compacto y vamos a encontrar una característica importante en el cual atraviesa un canal vascular en este nivel. Bien, otra característica, pues como podemos ver, forma parte del dorso de la nariz y su cara interna formaría parte de lo que sería el techo de la cavidad nasal. Muy bien, ahora vamos a describir lo que sería el hueso lagrimal, también conocido como unguis, y es también un hueso par situado en la cara medial de la cavidad orbital. Aquí lo podemos ver, que forma parte de la cara medial de la cavidad orbitaria. Esta es una lámina ósea delgada compuesta por tejido compacto en el cual vamos a encontrar un accidente anatómico que sería una cresta lagrimal o cresta turbinal, también lo pueden encontrar, posterior. Ahora vamos a pasar a describir otro hueso par, que sería el hueso cigomático, que también lo podemos encontrar con el nombre de hueso malar. Lo vamos a encontrar articulando con hueso maxilar, hueso frontal y hueso temporal a través de el proceso cigomático. Su relación también en la parte posterior sería el ala mayor del esfenoides.
Este hueso forma parte del esqueleto del pómulo y tiene una forma cuadrangular. Vamos a observar que presenta un borde anterior, también conocido como borde orbitario, un borde posterior, también conocido como borde temporal, y presenta tres apófisis o procesos. Superiormente encontraremos el proceso o apófisis frontal del cigomático. Anteriormente encontraremos el proceso o apófisis maxilar que articula precisamente con hueso maxilar, y en la parte posterior encontraremos el apófisis o proceso temporal. La cara que estamos observando sería la cara externa, la cual también podemos ver en su cuerpo un foramen denominado foramen cigomático por donde pasa el nervio del mismo nombre. Vemos internamente su cara, donde también podemos observar ese foramen cigomático y, como mencionamos, forma parte del pómulo del esqueleto, ¿sí? Y la pared lateral como tal de la cavidad orbitaria. Bien, vamos a pasar ahora a describir los cornetes inferiores, o también llamadas conchas nasal inferior. Es un hueso par que vamos a encontrar dentro de la cavidad nasal y es una lámina ósea alargada horizontalmente, la cual está compuesta por hueso compacto y es muy delgado. Lo vamos a encontrar tapizado de mucosa nasal, tanto el cornete inferior como el medio y el superior. Continuamos con el hueso palatino. Es un hueso par. Lo encontramos vista posterior. Aquí podemos ver. Es un hueso el cual presenta dos láminas, una lámina horizontal y una lámina perpendicular. Aquí vemos la lámina horizontal, la cual nos va a ayudar a constituir la parte posterior del paladar óseo o paladar duro. Y la lámina perpendicular, la cual va a presentar procesos o apófisis. Vemos aquí el proceso o apófisis orbital, el cual nos ayuda a formar parte del piso de la órbita. Aquí lo podemos ver. También observamos el proceso piramidal, el cual nos ayuda a articular con las apófisis pterigoides, al igual que el proceso esfenoides. Nos va a ayudar a la articulación con el hueso esfenoides en sus apófisis pterigoides, que aquí vemos cómo es que ayuda a articular. Y por último veríamos el proceso maxilar. Estos huesos palatinos los vemos en la parte posterior y, como ya mencionamos, nos ayuda a formar parte del paladar óseo. Bien, continuamos ahora con la descripción del hueso maxilar, que también es un hueso par, que se encuentra en el tercio medio de la cara, el cual tiene una forma cuadrilátera. Vemos
vista anterior, vista posterior, vista interna y vista inferior. Comenzamos a describir con el proceso apófisis frontal y en sentido caudal vemos que nos ayuda a delimitar y a formar parte de la cavidad nasal, terminando con un pequeño saliente llamado espina nasal anterior. En el borde inferior vamos a observar lo que es el hueso alveolar. Cabe destacar que el hueso alveolar es odontodependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si no está el diente se pierde esa porción de hueso. Y este hueso, llamado alveolar, tiene características histológicas diferentes al resto del hueso. Este es un hueso un poco más trabecular y vemos donde aloja la cavidad, donde aloja la raíz del diente, lo vamos a conocer como alveolo dental. El hueso que se encuentra entre un alveolo y otro lo conocemos como tabique interdental. Regresamos a la cara anterior, en la cual vamos a observar una pequeña fosa llamada incisal que corresponde al espacio donde se encuentran los incisivos, tanto central como lateral. Y después podemos observar una pequeña eminencia que correspondería al canino, por eso se le conoce como eminencia canina, y esto es debido a la forma que tiene la raíz de este diente. Es una raíz muy larga y muy ancha. Y después a nivel de los premolares vamos a encontrar nuevamente una pequeña depresión conocida como fosa canina. Continuamos en sentido posterior al proceso alveolar y vamos a encontrar una zona que la conoceremos como la tuberosidad del maxilar, por donde penetran terminaciones nerviosas. Nuevamente en el cuerpo podemos ver que va a formar parte del piso de la órbita. Vemos aquí el borde inferior de la órbita y unos 2 centímetros en sentido caudal encontraremos un foramen conocido como foramen infraorbitario, por donde pasa el nervio del mismo nombre, que sería infraorbitario. Observamos otro saliente conocido como proceso cigomático, el cual articula precisamente con el hueso cigomático. Vista interna, a nivel de premolares y molares, vemos una cavidad, el cual se le denomina como seno maxilar. Este está tapizado de mucosa, es por eso que también este hueso es conocido como un hueso neumático. Vista inferior, vamos a ver una porción horizontal, la cual daría origen a lo que es el paladar duro. Y como ya vimos anteriormente, aquí estarían los huesos palatinos que nos ayudan a la formación de todo el paladar esquelético o también denominado óseo. En la parte anterior, justo por detrás de los incisivos centrales, encontraríamos un pequeño foramen llamado foramen incisivo, por donde pasan también terminaciones nerviosas, y a nivel de la segunda molar superior en ambos lados encontraríamos los forámenes palatinos, por donde salen los nervios del mismo nombre. Muy bien, vamos a pasar ahora a describir los huesos impares
los cuales encontraríamos el hueso vomer, ¿sí? Este hueso, como ya habíamos platicado, forma parte de lo que sería el tabique nasal. Otra de sus características es que es un hueso plano, es una lámina perpendicular al etmoides y se distinguen dos caras y cuatro bordes. Aquí vemos sus dos caras y en este corte veríamos cómo formaría parte del tabique nasal. Junto con la lámina perpendicular del etmoides formarían el tabique nasal óseo y también observamos el cartílago del septum, que estas tres estructuras en conjunto formarían completamente el tabique nasal. Pasaremos ahora a describir en el tercio inferior de la cara lo que sería la mandíbula, en el cual es un hueso impar, el único hueso móvil de nuestro cráneo, el cual presenta un cuerpo y presenta dos ramas ascendentes. En la plano medio vamos a encontrar una protuberancia llamada protuberancia mentoniana, donde también encontramos unos pequeños tubérculos con el mismo nombre, tubérculo mentoniano. En sentido posterior y a nivel de premolares encontraríamos un foramen conocido como foramen mandibular, donde sale el nervio del mismo nombre, que es la rama terminal de el trigémino, rama B3, rama mandibular, y termina con el nervio mentoniano. Podemos observar en sentido posterior la rama ascendente de la mandíbula, la cual presenta un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior continúa con una línea elevada denominada línea oblicua externa, mientras que el borde posterior, en su punto de unión con el borde inferior, encontraríamos el ángulo de la mandíbula, también denominado como gonion. En la parte superior de la rama ascendente encontramos dos salientes, anteriormente uno que se va a llamar como apófisis o proceso coronoides, mientras el otro, de forma redondeada, lo vamos a conocer como el cóndilo de la mandíbula. Ambos delimitados uno de otro a través de la escotadura mandibular. Cara interna, en el plano medio, podemos observar una fosa denominada fosa sublingual, donde aloja las glándulas salivales del mismo nombre, y justo por debajo encontramos las apófisis geni, que serían cuatro, dos superiores, dos inferiores, las cuales nos darían inserción, las superiores al músculo geniogloso y en la parte inferior nos daría inserción a los músculos llamados genioioideos. Cara interna y en sentido posterior vamos a ubicar otra pequeña fosa a nivel de los molares, una fosa denominada fosa submandibular, donde aloja la glándula salival del mismo nombre. Y también veríamos internamente una línea marcada, la cual la denominaríamos la línea miloioidea, la cual le va a dar inserción al músculo miloioideo, el cual formaría el piso de la boca. Y en la cara interna de lo que es la rama ascendente de la mandíbula en ambos lados, encontramos un pequeño saliente o espina conocida como língula o mejor conocida como espina de Spix. Y justo por detrás encontraremos el
agujero o foramen mandibular, por donde da paso al nervio B3 del quinto par craneal, la rama B3 de este quinto par craneal, que su nombre es nervio mandibular. Con esto concluimos lo que es los huesos del víscero cráneo